Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. El próximo 21 de septiembre, la Central Unitaria de Trabajadores también realizará la elección del Comité Ejecutivo Nacional y las subdirectivas regionales. Pero, ¿cuáles son los retos que tienen los líderes y lideresas sindicales que estarán frente a la organización en los próximos 4 años? Superar la crisis en la que se encuentra el sindicalismo y hacerle frente a las políticas de despojo de los derechos de los trabajadores se convierte en el principal reto que tendrán quienes lideren la CUT durante el periodo que va del 2018 al 2022. El sindicalismo colombiano atraviesa por una crisis muy importante debido a todos los procesos políticos que ha habido el país. La persecución, el asesinato, la falta de democracia que impide la formación de sindicatos, particularmente en el sector privado, más de 3.000 asesinatos en los últimos 25 años. Otro de los retos de la Central Unitaria de Trabajadores es lograr la unidad, es decir, continuar fortaleciendo los grandes sindicatos por sector o rama de actividad económica, que permitan enfrentar de manera contundente las políticas que se imponen contra los trabajadores y la población colombiana. Una de las dificultades que enfrenta el movimiento sindical hoy es la aparición de múltiples sindicatos. Por eso la CUT ha decidido desde su 4º Congreso que necesitamos grandes sindicatos por sector, grandes sindicatos por rama de actividad económica. El próximo 21 de septiembre el movimiento sindical colombiano elegirá el Comité Ejecutivo Nacional y las subdirectivas regionales de la CUT. Pero, ¿qué tipo de líderes y lideresas se necesitan para fortalecer la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores? El próximo 21 de septiembre tenemos las elecciones para elegir 21 dignatarios nacionales y en cada departamento del país se elegirán 15 miembros del comité ejecutivo. Necesitamos hombres y mujeres que tengan un pleno conocimiento de la situación política del país, de las regiones, de la economía, para enfrentar en mejores condiciones con la unidad y la movilización la defensa de los derechos de los trabajadores. El movimiento sindical requiere además líderes y lideresas con conciencia de clase, con autonomía e independencia, comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores. Que tengan la plena disponibilidad a trabajar por los derechos de los trabajadores, con autonomía de los partidos políticos, con autonomía de la Iglesia o del Estado. Necesitamos hombres y mujeres que ayuden a transformar este país. Con la elección de Iván Duque como nuevo presidente se augura que la crítica situación laboral del país se profundizará y con ella la lucha y resistencia del movimiento social, sindical y popular. Educación y cultura. Los estudiantes del programa de formación complementaria de la Institución Normal Superior Santiago de Cali, próximos a graduarse como maestros, socializaron sus proyectos de investigación y los aprendizajes frente a su práctica educativa. Más de 40 estudiantes del programa de formación complementaria de la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali socializaron los proyectos de investigación que adelantaron durante los 4 semestres de su práctica educativa. Como cierre de semestre en el programa de formación de nuestros jóvenes próximos a recibir el título de normalista superior, deben presentar el producto y esbozar todo lo que ha sido el proyecto de investigación que han recogido desde su práctica pedagógica investigativa desde el primer semestre hasta el 4º semestre.
Nuestro proyecto Viajemos en el Tren de las Matemáticas, porque nos parece un área fundamental basada en los lineamientos, un área que nos sirve para toda la vida, que se ve a diario, que nuestros niños, tanto los niños como los adultos, tenemos que vivirlo, tanto en la tienda, en los supermercados, en todo momento usamos las matemáticas. Nuestro proyecto básicamente se enfocó en el desarrollo de competencias ciudadanas, literarias y lingüísticas para llegar a la resolución de conflictos en el aula. La educación requiere cambios profundos. Las prácticas pedagógicas que años atrás fueron innovadoras se deben transformar. Los maestros hoy tienen que aplicar nuevos modelos que incentiven y motiven a los estudiantes a aprender. Muchos de los docentes se enfocan en la teoría, pero no involucran las actividades lúdico-pedagógicas, que es lo que llama la atención de los niños de ahora. No necesitamos un docente dando una teoría 6 horas, necesitamos un docente que llame la atención todo el día y motive a los estudiantes todo el día para que tengan un aprendizaje significativo. Que no solo nos quedemos en teorías en el salón y ya, sino que todo eso que nuestros profesores nos dan, que todo eso que nos enseñan, todas esas didácticas que nos enseñaron, las aplicamos en nuestra práctica cada semestre. Cada semestre se mejora, cada semestre uno perfecciona. Entonces, pues es muy importante la práctica. Necesitamos maestros creativos, maestros que exploren el medio, maestros que innoven. Sí, sabemos que en este momento nuestros estudiantes o los niños, la nueva generación viene muy abierta a nuevos cambios, a nuevas posibilidades, y un maestro necesita tener herramientas. Para quienes están próximos a graduarse como maestros, su práctica pedagógica se ha convertido en un espacio no solo para aprender, sino también para reflexionar sobre su proceso de formación y enseñanza. Es una práctica reflexiva frente a las actividades que se desarrollan, a los logros, a las dificultades que se tienen, y si se miran con ojos de investigador, esas prácticas generan aprendizaje no solamente para el niño que está aprendiendo, sino para el maestro que se está formando. El maestro tiene que ser un conocedor de su espacio escolar. Tiene que ser un gestor de ideas, y eso solo lo logra a partir de la manera como se inserta, cómo observa, cómo lee y cómo propone acciones para su trabajo pedagógico. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Colombia tiene más víctimas de desaparición forzada que las registradas en las dictaduras de Chile y Argentina, un crimen de lesa humanidad que está en la más absoluta impunidad. Por eso, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas se convierte en una esperanza para encontrarlos y saber la verdad. Con la firma del acuerdo de paz, los familiares de las víctimas del conflicto armado lograron que se creara la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, en el Congreso de la República se tiene frenada su reglamentación, pese a que la Corte Constitucional dio vía libre para que esta unidad empiece la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas forzadamente. La función clara de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas es buscar a las personas desaparecidas forzadamente en ese contexto del conflicto armado, de la violencia política de este país. Eso va a incluir víctimas desaparecidas, principalmente del Estado, porque la desaparición forzada es para nosotros una responsabilidad claramente del Estado colombiano. Familiares de los más de 50.000 desaparecidos ven en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas la oportunidad de encontrar a sus familiares y saber la verdad. Esta unidad empezará a operar con 529 funcionarios que hoy están a la espera de que el presidente Juan Manuel Santos firme los decretos que destinan los recursos para su funcionamiento. Pese a esto, los defensores de derechos humanos exigen al gobierno que la financiación debe ser permanente. Si no se logra tener un sostenimiento de presupuesto permanente, esta unidad no va a dar resultado. Y ese es un debate que está permanentemente con todas las instituciones nuevas creadas en el marco del proceso de paz. El tema del presupuesto, ¿quién lo garantiza? ¿La cooperación o es el Estado? Aunque el número de personas desaparecidas forzadamente no se conoce con exactitud, para las organizaciones de derechos humanos esta cifra podría alcanzar los 80.000. Por eso le exigen al gobierno que brinde las garantías para que la unidad de búsqueda pueda esclarecer el número real de personas desaparecidas y qué pasó con ellos.
No estamos hablando solamente de números, estamos hablando de entonces 80.000 historias de vida, 80.000 familias que en el país están con un dolor y una búsqueda incesante durante mucho tiempo que no ha tenido respuesta y que allí hay una responsabilidad del Estado que debe ser resuelta. Para los defensores de derechos humanos, la planta de personal que hoy hace parte de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas es poca. Se recomienda que el trabajo de campo se realice a nivel local con la participación activa de las víctimas. Los planes de búsqueda no pueden seguir siendo de carácter nacional, tienen que ser regionales, incluso más allá de lo regional tienen que ser locales. En cada escenario, en cada lugar, según condiciones geográficas, según condiciones también de la dinámica de lo que fue la violación de derechos humanos, el conflicto armado, se deben diseñar, según los contextos, unos planes muy específicos de búsqueda de personas desaparecidas. Según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, son más de 82.000 los desaparecidos forzadamente en Colombia, un crimen de lesa humanidad que no solo se le atribuye a grupos guerrilleros, sino también a los paramilitares y las Fuerzas Armadas del Estado, crímenes que están en la impunidad. Llevamos más de 40 años con personas desaparecidas y el nivel de impunidad es enorme. Lo que está buscando es resolver, más allá del señalamiento de una responsabilidad, es resolver los ciclos de duelo de muchas familias. Poder lograr que ese dolor cese con encontrar respuesta. Es un elemento reparador, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, porque va a dirigirse a buscar la verdad. El trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas está articulado con la Jurisdicción Especial para la Paz, por lo que las trabas que hoy tiene la JEP en el Congreso también afectan la búsqueda de los desaparecidos forzadamente y el derecho a sus familias a conocer la verdad. Aunque la Gobernación del Valle del Cauca asegura haber invertido más de 600.000 millones de pesos en la educación pública, en el municipio del Dobio estos recursos aún no llegan a las instituciones. En nuestro municipio hace falta 3 docentes, uno en el área de matemática, otro en el área de artística con énfasis en música y el otro en administración de empresa. También denuncio que tenemos la jornada única donde no nos han cumplido, donde nuestra sede donde la colocaron es la sede María Inmaculada y presenta muchas fallas, no ha cumplido con la infraestructura, los docentes hacen falta, los niños tienen que trasladarse a otra sede porque en la parte donde ellos estaban se está cayendo. Entonces yo quiero denunciar al departamento, el secretario de Educación, que por favor se acerque y mire todas esas falencias que están pasando en nuestro municipio. Para que los niños puedan tener una educación digna, deben de cumplir con todo lo que les prometió a los docentes. Hace 3 años que los llevaron engañados y no les han cumplido ni siquiera con una hora extra, ni siquiera bien con una buena alimentación. Los niños están comiendo en unos comedores muy pequeños donde les toca esperar y hacer muchas filas para poder pasar. A pesar de los reconocimientos que ha recibido la institución Villa Colombia por su calidad académica y los excelentes resultados en las pruebas Saber 11, estos no han alcanzado para que la Secretaría de Educación del municipio de Cali invierta los recursos necesarios para mejorar su infraestructura. Estamos aquí en la institución educativa Villa Colombia, donde los estudiantes y los profesores hemos realizado un plantón porque la Secretaría de Educación ha prometido una serie de mejoras en la infraestructura que no ha dado hasta el momento. Techos que amenazan con venirse abajo, paredes agrietadas y baterías sanitarias que no sirven son tan solo algunos ejemplos de cómo se encuentra la infraestructura de las 3 sedes de la institución educativa Villa Colombia. En la sede principal, que es donde nos encontramos, no contamos con baterías sanitarias para los estudiantes hombres. Las baterías se obstruyeron. Por concepto técnico también deben ser reconstruidas. En la otra sede hay un agrietamiento de las paredes, hay dilatación de las mismas y requerimos que haya unos estudios técnicos que nos digan qué se debe hacer
para que no tengan riesgo ni los estudiantes, ni los padres, ni los docentes. El colegio se está cayendo, la sala de sistemas tiene goteras, los computadores se dañan a raíz de eso, la infraestructura está mal, la escuela Santísima Trinidad se está cayendo. Aunque este problema se presenta desde hace varios años y la Secretaría de Educación Municipal se ha comprometido a tomar las medidas necesarias para solucionarlo, hasta la fecha todo ha quedado en promesas. Por eso, en un acto simbólico, la comunidad educativa abrazó a la institución y exigió que se inviertan los recursos para mejorar la infraestructura. Si queremos entonces una educación en el país llena de igualdades, entonces necesitamos de que por favor inviertan para que tengamos un mejor progreso. Dicen que lo primordial es la educación para un futuro de nuestra nación. Entonces, ¿qué está pasando? Lo paradójico es que mientras la Secretaría de Educación de Cali resalta la calidad académica de la institución Villa Colombia y la pone como ejemplo del avance que ha tenido la ciudad en esta materia, es indiferente frente a esta problemática. Ha sido un trabajo continuo de más de 10 años de posicionarse como una de las mejores instituciones de Cali, pero trabajamos con las uñas y con muy escasos recursos porque la administración municipal, si bien ha atendido algunas de nuestras necesidades, las más importantes y las más prioritarias no han sido todavía solucionadas. Como padres de familia estamos exigiendo que la administración municipal nos brinde todo el apoyo y todo el respaldo para que nuestros niños, así como han dado calidad, como nuestros maestros han dado calidad, contemos con una infraestructura de calidad. Estudiantes, docentes, madres y padres de familia exigen a la Secretaría que brinde condiciones dignas para poder asistir a clases sin ningún riesgo y para que la educación de calidad deje de ser un discurso vacío y se convierta en una realidad. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Un año después del paro cívico de Buenaventura, el gobierno le cumple parcialmente a la educación pública de este municipio. Pese a que se han nombrado 130 docentes, aún no se garantiza la cobertura para toda la población escolar. Hemos avanzado en algunos temas que tienen que ver con mejoramiento de plantas físicas, hemos avanzado con temas que tienen que ver con deudas con el magisterio, hemos avanzado con el nombramiento de nuevos compañeros docentes, pero aún falta más por llegar, aún falta que se inyecten más recursos en lo que tiene que ver en infraestructura y falta continuar pues con todo este proceso que tenemos y que consideramos de que desde la mesa técnica se ha hecho pues un buen trabajo igual con la Junta Directiva del SUTE distrital. Hoy hemos avanzado igualmente con lo que tiene que ver con la adecuación de la sede de la Casa del Maestro, con unas partidas que dio la Junta Departamental por alrededor de 50 millones de pesos y estamos en este momentico adecuando la sede nuestra. A raíz del paro cívico nosotros logramos que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, llegara a unos acuerdos con la Mesa Técnica de Educación, con nuestra organización sindical, de nombrar 135 nuevos docentes, pero aún así hacen falta más y hoy entramos en una discusión porque estamos luchando por el nombramiento de 100 docentes más que nosotros decimos que podría llegar pues a suplir toda la necesidad en materia de falta docente que tenemos en el distrito de Buenaventura. Si bien el Congreso de la República aprobó la reglamentación que pone en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, el Centro Democrático logró que la JEP no pueda practicar pruebas cuando se estudie la extradición de algún excombatiente o uniformado. También congeló por 18 meses las investigaciones practicadas a los militares responsables de crímenes en medio del conflicto armado. Los principales partidos que hoy se oponen a la aprobación de la
de la ley que reglamentará la JEP son quienes históricamente han estado en contra de la solución política del conflicto armado y quienes han manifestado que la única salida posible para el conflicto es la salida militar. 20 meses después de la firma del acuerdo, su implementación ha sido lenta, lo que debilita lo pactado entre el gobierno y las FARC. Así lo denunciaron los integrantes del nuevo partido político que les siguen apostando al fin del conflicto armado que por más de 50 años se mantuvo en Colombia. El incumplimiento sistemático por parte del Estado de gran parte de lo que está en el acuerdo de paz ha hecho que ese acuerdo, como estaba concebido, vaya perdiendo fuerza. Este acuerdo de paz logró la reincorporación de más de 14.000 excombatientes, redujo significativamente el número de muertos, disminuyó los atentados a la población civil y los secuestros. Sin embargo, hay quienes se oponen a que la implementación del acuerdo avance. Si bien el acuerdo de paz no soluciona el conjunto de los problemas que tenemos como país, sí sienta las bases para que sean las mayorías de la población las que tengan la voz y la decisión sobre los principales temas del debate nacional. Uno de los mayores logros de este acuerdo de paz es que ha permitido evidenciar y discutir los problemas que verdaderamente afectan a la sociedad colombiana. Cesar el ruido de los fusiles nos estaba dejando escuchar el estruendo de la corrupción y pues creemos que eso es ya de por sí un logro supremamente valioso y que pues es evidente que acá las grandísimas mayorías de la población estamos cansados de la corrupción, estamos cansados de que sean los mismos y las mismas de siempre los que nos gobiernen. Pese al incumplimiento del gobierno con la implementación del acuerdo y que el nuevo presidente electo anuncia cambios drásticos en lo aprobado, las víctimas exigen verdad, justicia y garantías de no repetición, algo que también reclaman los más de 8 millones de colombianos que votaron porque no se modifique lo pactado. Más de 8 millones de votos, que significa que hay una parte considerable de la población colombiana que le apuesta a la paz y que le va a apostar de aquí en adelante a defender el acuerdo y a movilizarse en su defensa y en profundizar los elementos que el acuerdo pone allí. El acuerdo de paz es un hecho histórico para el país. Más de 5 décadas de guerra demostraron que la solución no está en las armas. La verdadera solución se encuentra en una Colombia con equidad y justicia social. Ya están abiertas las inscripciones para que las maestras y maestros del Valle participen de los Juegos Departamentales del Magisterio que se realizarán el 10 de agosto en las modalidades individuales de atletismo, tenis de mesa, natación, tejo y ajedrez, y en los deportes colectivos de fútbol masculino, baloncesto y fútbol sala masculino y femenino. Los docentes también pueden inscribirse para participar del 5º encuentro de danza y música que se realizará el 15 de agosto. Pueden participar en grupos de danza hasta 12 maestros y en música y canto máximo 6. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de julio y pueden hacerlas a través de los correos recepcion@sutedvalle.org, capaz 0368@hotmail.com o al número telefónico 880-1008. Los familiares de un docente fallecido tienen derecho a reclamar la pensión de sobrevivientes siempre y cuando éste hubiese cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores a su muerte. En Educación y Cultura, el equipo de abogados de Adleyes rinde un informe sobre este tema. En el caso de la pensión post-mortem, 20 años, el docente, habiendo trabajado durante ese periodo, sus familiares tenían derecho a una pensión de carácter vitalicio sin ningún problema, que se liquidaba con el 75% de lo devengado en el último año de servicios. En el caso de que el docente del antiguo estatuto hubiese trabajado 18 años, la pensión se liquidaba en igual forma, pero tan solo se la pagaban a sus familiares durante 5 años y al cabo de esos 5 años se la suspendían. En ese caso en concreto, a través de demandas y a través de sentencias que ya han sido proferidas por el Consejo de Estado, se ha determinado que estas prestaciones tienen que ser
de carácter vitalicio, es decir, que no se pueden suspender. Pero la novedad o lo que se sigue presentando hoy en día es que quienes no alcanzaron a tener este tiempo, pero que tenían por lo menos estas 50 semanas de trabajo durante los últimos 3 años, podían dejarle a sus familias una pensión de sobrevivientes, sin importar, como digo, haber trabajado toda esta cantidad de tiempo. Hoy en día nos siguen llegando consultas frente a este tema y queremos ser muy precisos en esto, y es que sin importar que hayan transcurrido más de 3 años desde el momento del fallecimiento o sin importar el tiempo que haya pasado desde esa época hasta acá, es posible hacer el reconocimiento o hacer la reclamación de esa prestación. ¿Por qué? Porque en derechos prestacionales, si bien es cierto, prescriben esas mesadas, lo que nunca prescribirá o lo que nunca se perderá es el derecho. Es decir, que independientemente de ese tiempo que haya transcurrido, hoy en día se puede hacer esa reclamación. ¿Quiénes pueden hacer esa reclamación? Sus familiares, inicialmente su cónyuge, o el cónyuge, la compañera, el compañero permanente. En igual sentido pueden hacer la reclamación los hijos, que sean menores de edad o mayores de edad si se encuentran estudiando hasta los 25 años, y si son mayores aún pueden hacer la reclamación siempre y cuando presenten un estado de invalidez y dependiesen económicamente del causante. En caso de que no existiese cónyuge ni hijos, reclamarían en segundo grado los padres que dependieran económicamente del causante, del docente, y en caso de que no existieran padres que reclamaran esta prestación, pueden reclamarlo los hermanos inválidos que también dependiesen económicamente del causante. Esta es la novedad, la traemos de nuevo a colación debido a que aún se siguen presentando este tipo de situaciones de familiares que dejaron de reclamar esta prestación bajo erradas asesorías de las secretarías de educación, en las que les decían que si el docente no tenía ese tiempo de 18 o 20 años no era posible hacer la reclamación. Reitero, con 50 semanas de haber trabajado durante los últimos 3 años se abre esta posibilidad de una pensión de carácter vitalicio para sus familiares. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo de la licenciada Janet Polanco, actual vicepresidenta de la organización sindical. Buenas noches, compañeros, compañeras, maestro vallecaucano. Nos preparemos para continuar en el trabajo, lo correspondiente a la parte laboral y a la lucha que se nos va a presentar por las situaciones propias de nuestra actividad sindical y de nuestra situación laboral. Decirles, compañeros y compañeras, que cuando se avanza en acuerdos, como es el ejemplo de los acuerdos que nosotros hicimos con la Gobernación del Valle, en el pliego de peticiones donde logramos que se incluyeran a los trabajadores de la educación, a los maestros y maestras del Valle, en el día de celebración, el Día del Trabajador Público, que a ellos también se les incluyeran. Muchos compañeros no pudieron hacer efectivo ese día 4 de julio. No lo hicieron porque no habían programado con sus estudiantes, porque no se proyectó el conocimiento o porque los rectores negaron, algunos, no todos, ese cumplimiento. Compañeros, cuando se avanza en un logro, debemos hacerlo cumplir y hacerlo respetar. Por favor, compañeros rectores y coordinadores que hacen o pasan por un lado las circulares que vienen desde la Secretaría de Educación de Cali, las convocatorias que hacemos como magisterio, necesitamos estar unidos frente a la nueva arremetida contra líderes sindicales, líderes sociales, masacres, persecuciones. Necesitamos estar unidos para salir a defendernos y para buscar que de verdad en Colombia haya una paz estable y duradera. Por eso decimos hoy que frente a estas situaciones consideramos de que debe haber verdad, justicia y reparación y el compromiso de no repetición. Lo único que tenemos nosotros como líderes sindicales es la palabra. Y estaremos siempre hablando, estaremos siempre planteando las situaciones y defendiéndolas en las calles donde nos toque. Porque es lo que nos mueve en nuestros derechos, de las libertades consagradas en nuestra Constitución Política Nacional. Hasta aquí
Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.